Internautas, oyentes que nos ven, nos escuchan a través de la radio Dios es Amor 1300. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y bueno, feliz por estar aquí junto a mi esposa. La paz del Señor, Julia, Camila, Dios les bendiga y estamos contentos de verdad de poder participar en este espacio, ¿no? Y hemos estado orando para que Dios nos guíe en este día y muy felices. Gloria a Dios por ello. Sabemos que su participación va a ser de mucha bendición para cada uno de los que nos están viendo. Y queremos saber, ¿verdad? Queremos conocer desde qué parte nos estás viendo. Tal vez muchos de los internautas nos están viendo desde provincia o tal vez fuera del país. Y queremos que nos escriban, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas del programa? Tal vez tienen algunas dudas. Julia, quisieran hacer tal vez alguna pregunta especial a la pareja. Claro que sí. Hoy es el momento que puedes aprovechar en preguntar todo lo que tú quieres con respecto al noviazgo, al matrimonio. Tal vez estás en la etapa de la soltería, ¿no? Y entonces aquí estamos para responder tus dudas. Así es, y antes de empezar, Julia, me gustaría poder invitar a cada internauta que se tomara unos segundos y pudiera compartir esta transmisión, porque sabemos que va a ser de mucha bendición. Nosotros compartimos y hacemos que también otros puedan conocer más de esta historia. Pero ahora vamos a comenzar, Julia. Así es. Así es, vamos a entrar entonces a una etapa muy preciosa, que es la etapa de la soltería. Y esta pregunta va especialmente para nuestro consejero Anthony. Cuéntenos un poco, ¿de qué manera apoyaba usted la obra de Dios antes de conocer a su esposa? Bueno, yo fui cristiano desde que, estaba unos 3 años y medio, conocí a Cristo a través de mi mamá. De ahí me congregué hasta los 10, 12 años. Ahí recibí una sanidad de parte de Dios. Dios me curó, me sanó. Y luego pasó el tiempo, llegó la adolescencia y yo me aparté del Evangelio. Pasó los años, llegué a los 18, ya estaba en Lima. Yo nací en Cajamarca, Celentín, una provincia de Cajamarca. Y vine a Lima a los 15 más o menos. Y bueno, aquí también seguía pues, ¿no?, en el mundo. Hasta los 18 más o menos, 18 años ya me entregué a Jesús, a Cristo. Tuve una experiencia bonita con Dios, ¿verdad? Porque a veces en el mundo pues el enemigo te ofrece, ¿no?, como en bandeja. Yo digo que Satanás es un buen vendedor. Te vende todo, te lo pinta bonito, ¿no? Te dice, mira, esto te voy a dar y acá, pero no te dice el lado B, ¿no?, de todo lo que te ofrece. Pero llega un momento donde todo el asunto te pasa factura, ¿no? Y ahí es cuando llega el sufrimiento, la angustia. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando me volví a Jesús, ¿no?, me volví a Cristo. Fue cuando yo estaba a punto de cumplir los 19 años, me entregué a Jesús y fue muy bonito, una experiencia muy linda. Dios me trajo, ¿no?, una vez más a la iglesia, ¿no? Yo recuerdo que estaba pasando un momento difícil, ¿no? Y de pronto pues en las noches yo no podía dormir, ¿no? Ahí tuve una experiencia con Dios. Alguien me invitó a una iglesia y ahí el Señor manifestó su gracia, su poder, ¿no?, en mi vida. Sentí el perdón de Dios, ¿no?, la gracia del Señor sobre mí. Y después de eso venía dudas a mi vida, a mi corazón, de que si esa experiencia era de Dios o no. Entonces como que cuando uno es ignorante de la palabra de Dios, no entiende mucho esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí fue un día cuando tuve una experiencia, cuando el Señor mismo habló para mi vida y fueron estas palabras: yo soy tu Dios, ¿por qué te has alejado de mí? Entonces eso me marcó. Yo no sabía qué responder, no sabía qué decir, y al ver que yo no respondía nada, el Señor pues habló para mí y dijo: lee Isaías 13. Entonces inmediatamente busqué una Biblia, leí, y habla mucho acerca del juicio de Dios
para el hombre que no se arrepiente de sus maldades, de sus pecados y vive lejos de Dios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue cuando yo puse muy en serio el pensamiento de volver a Cristo, de que el Señor estaba previniendo para mí, ¿no?, algo que quizás pueda sucederme en el futuro, algo malo. Entonces, yo recuerdo un día, lunes, que estaba estudiando en un instituto de diseño gráfico y yo bajo, estudiaba por acá, por Jesús María, luego el bus me llevaba hacia San Juan del Lurigancho y me bajo en Tacna, no sé por qué, y voy para el Cinemetro. En ese tiempo el Cinemetro estaba allí, la iglesia, y ahí fue cuando justo yo entro, camino hacia la iglesia y escucho esa palabra de los 10 leprosos que fueron sanados, pero que solo uno de ellos vino a agradecer a Dios. Entonces yo dije, ese soy yo, ¿no? El que fue sanado a los 10 años, el que fue curado, pero que no vino a agradecerle a Dios, ¿no? Pero gracias a su misericordia ese día regresé y ahí pues tocó Dios, el Señor, mi corazón, me quebranté muchísimo, entregué mi vida a Cristo, ¿no? Y ahí pasó el tiempo y me bauticé. Entonces allí fue la etapa de soltería, ¿no? Empecé a apoyar la obra de Dios. Me recuerdo que un año enterito estuve orando a Dios, ¿no? Entre la juventud, apoyando con los jóvenes, pero un año entero orando a Dios, diciendo: Señor, yo quiero trabajar en tu obra, quiero predicar tu palabra, dime qué es lo que quieres que yo haga. Recuerdo que un pastor se acercó a mí, un pastor regional, y me dijo: yo tuve un sueño contigo, yo estuve orando para que alguien me apoyara en mi sede y soñé contigo, que tú estabas predicando. Yo sentí la confirmación de Dios en mi vida y dije amén, ¿no?, al llamado. Era lejos, ¿no?, de San Juan del Lurigancho a Palermo, no es cerca. Entonces yo iba todo ese transcurso, estuve como un año y medio apoyando ahí la obra de Dios, y así empezó, todo empezó así, y siempre hubo ese deseo, ¿no? Luego regresé a Canto Grande, también ahí apoyando en la sede regional, dirigiendo anexo, ¿no? Así fue mi etapa de soltería. Consejero Anthony, qué interesante, ¿verdad?, lo que usted nos comenta, ¿no? Cómo es que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? El primero nos procesa de manera personal antes de poder unirnos con una persona. Julia, tenemos otra pregunta, ¿verdad? Claro que sí, y esta pregunta es para nuestra hermana Rosemary. Bueno, es la misma en realidad. También nos gustaría saber qué es lo que usted, de qué forma usted apoyaba en la obra de Dios antes, bueno, de empezar una relación, ¿no?, con fines matrimoniales. Yo desde pequeña, ¿no?, mis padres llegaron a los caminos del Señor cuando yo era muy niña. Entonces crecí prácticamente en la iglesia, siempre asistí a la iglesia durante mi niñez. Durante mi adolescencia dejé un poco de asistir a la iglesia, pero luego pasaron los años y tomé esa decisión firme, ¿no?, de seguirme a Cristo, de bautizarme, de apoyar. Y como mi papá estaba dirigiendo las sedes regionales, entonces me dediqué mucho en apoyar a mi papá. Ahí estábamos juntos con él, apoyaba en la escuelita también, en las sedes regionales donde él iba, y eso llenaba mi alma mucho. Me gustaba hacer la obra de Dios porque veía la necesidad, ¿no?, de muchas personas de conocer a Cristo. Entonces a veces salíamos a evangelizar y todas esas cosas me parecían interesantes y era lo que me gustaba hacer, y gracias a Dios me enfoqué en eso y ahí estaba de lleno apoyando a la obra de Dios. Prácticamente lo que nos dice la palabra, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso creo que muchos jóvenes en realidad deberíamos poner en práctica así, de manera muy concreta, muy sincera ante Dios, ¿correcto? Claro, exactamente. Cuando tú te dedicas primero, pones a Dios en primer lugar, lo demás Dios conoce tus pensamientos, las decisiones de tu corazón, tus deseos, ¿no? Y el Señor te guía y te ayuda en eso. Efectivamente. Muchas gracias, Rosemary. Bueno, en esta primera Teníamos más preguntas, Julia, y esta pregunta nuevamente va para nuestro consejero Anthony, ¿no? Ya es un poquito más personal, y es: ¿dónde se conocieron y cuál fue la primera impresión que usted tuvo? ¡Wow! Eso es muy interesante.
Yo creo que fue por aquí, ¿no? La iglesia. Sí. No, creo que fue por aquí. Bueno, yo sí lo viví aquí. ¿Usted lo recuerda aquí? Quizás ella me vio en el cine Metro. Pero yo sí lo vi aquí y yo tenía un amigo que se bautizó conmigo. Andábamos de un lado para otro, ¿no? Compañeros de bautismo. Entonces él también lo conocía a ella de hace tiempo, ¿no? Entonces, y así sucedió, de pronto nos agregamos al Facebook, ¿no? Y un día lunes, la paz del Señor, ¿no? Fue un saludo, ¿no? Y así, ¿no? Yo creo que es lo que más recuerdo de cómo nos conocimos, ¿no? Y como una primera impresión, ¿no? Porque siempre uno causa una primera impresión. Tal vez le impactó. mi Yo hermana Rosemary. respeto a los que tienen un amor a primera vista o dicen, "Uy, no, también son experiencias personales de cada uno, pero yo a medida que fui conociendo la personalidad de ella, me impresionó mucho. Me impresionó mucho, porque a veces uno, como ser humano, pues lo que refleja más es la apariencia, ¿no? Y está bien, porque así somos los seres humanos, ¿no? Es lo que vemos, no vemos los corazones, lamentablemente. Dios sí ve eso. Pero cuando ves apariencias hermosas, bonitas, ¿no? De pronto, obviamente, pues te atraen, pero vas y lo conoces y... ¿no? La decepción. Entonces, yo me impresionó mucho eso. Me impresionó mucho, dije, wow, ¿no? Su personalidad, su manera de ser, que ya seguramente iremos desarrollando en lo que va de la entrevista, ¿no? Y eso es algo que va a crecer, o sea, la personalidad de una persona va a mejorar cada día más, ¿no? Cada día va a ser mejor, ¿no? Y la Biblia nos habla mucho acerca de esto, de que la personalidad de una persona tiene que reflejar, ¿no? En este caso, pues la mujer que tiene virtudes, ¿no? Y eso me impresionó mucho a medida que yo lo fui conociendo. Wow, es impresionante. Como usted bien lo ha dicho, cada persona es diferente, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Que realmente conocer a la persona, sino teniendo una amistad, ¿no? No a primera vista, como algunos de repente suelen tenerlo. Y nos gustaría también saber, Rosemary, ¿cuál es tu versión al respecto de esta historia? Claro que Ella sí. tiene una historia bonita. Mi versión es un poco diferente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi esposo yo lo conocí cuando él todavía, creo que recién eran los primeros días que estaba asistiendo a la iglesia. Wow. Entonces, yo estaba sentada ahí así entre los hermanos, ¿no? Y vi que pasó un joven, me recuerdo, creo que fue a recibir su proyecto de ese año, pero él todavía tenía el cabello largo, ¿no? Y se notaba que todavía... o en el mundo no te gusta el rock and roll, ese asunto, y todo un cabello así. Una cabellera muy frondosa, tal vez. Sí, un más Absalón. flaco, ¿no? Entonces, yo dije, primero, me alegré mucho, ¿no? Porque siempre que ves que pasan jóvenes nuevos sirviendo a Dios, es una alegría. Exacto. Para mí, es una alegría ver jóvenes, personas que aceptan a Cristo. Entonces yo dije, qué alegría que hay nuevos jóvenes, ¿no? Y luego sí, me llamó la atención su aspecto físico, ¿no? Y después pasó un tiempo y de repente ya no lo volví a ver. Yo decía, qué raro, ¿no? ¿Dónde estará ese hermano? Le había cortado el cabello. Se había cortado su cabello. Entonces, como se había cortado su cabello, pues había cambiado bastante, ¿no? De ahí, justo cuando él me... Bueno, eso todavía siempre decimos si me agregó o yo le agregué. Entonces, cuando lo vi por Facebook, ahí me recordé que era él, ¿no? Ah, ok, Y de ahí, lo como reconocí. dijo él, un lunes nos encontramos afuera y nos saludamos, pues, ¿no? Nos conocimos así personalmente. Y ahí es donde, Camila, empieza la amistad, la etapa de la amistad, podríamos decir. Ahí es donde se puede dar pie, ¿verdad? Porque tal vez en su caso de ustedes ayudó mucho las redes sociales, ¿no? El programa pasado, Julia, justamente el presbítero Víctor, ¿no? Él comentaba que gracias daba a las redes sociales porque había sido como un medio también, ¿no? Donde había podido llegar Un empujón. Bueno, un empujoncito por En ese ahí. caso fue así, bueno, nos conocimos, nos hablamos luego viendo el agregarse, ¿no? En el Facebook, y bueno, allí fue. Y yo recuerdo pues que ella tenía mucha amistad, ¿no? Amigos dentro de la iglesia que compartía, ¿no? Entonces, y eso pues
como que fue fundamental, ¿no? O sea, la amistad entre hermanos de la fe, ¿no? Que vas conociendo a la persona y de pronto compartes algo y ahí conoces, ¿no? Ahí conoces a la persona y bueno, ahí fue el proceso, ¿no? Como que va encaminando todo. Genial, una amistad, se dio inicio a una amistad muy bonita, ¿no? Y bueno, continuando con esto, queríamos saber también en qué momento se dio cuenta que había, bueno, usted consejero, se dio cuenta que había un sentir especial hacia ella y qué hizo al respecto. ¿Le contó a alguien? Bueno, ¿Buscó orientación? ¿Oró? Yo creo que, bueno, yo tenía 19 cuando entregué mi vida a Cristo y me bauticé y pasé un tiempo y dije, yo quisiera estar casado a los 21, ¿no? Muy decidido. Sí, y oré a Dios, ¿no? Oré a Dios, oré a Dios, oré a Dios, oré a Dios, quisiera, ¿no? Oré a Dios, ¿no? Y bueno, y uno como joven, pues eso es normal, ¿no? Ves una persona y dices, qué bonito o qué bonita, ¿no? Según lo que fuere. Y uno pues quiere llevarlo eso a la oración y a veces ni ganas sentía de orar por personas, o sea, por X personas, ¿no? Especialmente entonces, por claro, no, entonces ahí uno se da cuenta que no, pues Dios no está en los planes, ¿no? Entonces simplemente oraba porque quisiera, ¿no? Casarme, porque yo viví un tiempo con mis familiares, luego porque estaba en el mundo, hacía una cosa, otra cosa allí, ¿no? De pronto pues me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres vivir libre, independiente, puedes irte, ¿no? De la casa. Y ahí es donde empecé a vivir solo, ¿no? Y yo ya llegué a la iglesia, llegué al evangelio, me reconcilié con Dios viviendo solo, o sea, no vivía con nadie. Entonces ese fue pues un momento donde yo oraba a Dios, ¿no? Anhelaba, porque uno puede mirar a una hermana en este caso, ¿no? Y decir, wow, qué bonita, y de pronto vas y le dices sin haber consultado a Dios y de pronto pues malogras tu futuro. Es la realidad, malogras el futuro porque es algo que tiene que ser para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. El matrimonio es así, tiene un principio hasta que la muerte lo separe, dice la palabra de Dios. Entonces es algo muy serio, ¿no? Entonces yo no lo tomé a la ligera y oré a Dios y oré a Dios y Dios fue guiando. Yo creo que el joven soltero tiene que hacer eso, orar mucho a Dios y seguir la guía de Dios. Dios te va guiando, Dios te va guiando. A veces la forma como Él te guía no te va a gustar mucho, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, dice, ¿no? Entonces debemos seguir la guía de Dios. Entonces a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Empecé a orar a Dios, ¿no? Tuve esa iniciativa. Entonces yo creo que debe existir en el soltero esta iniciativa. Quiero casarme, porque a veces le preguntas al joven, ¿quisiera casarte? Y por vergüenza dicen, no, pero es algo natural, es algo normal. Es la ley de la vida, es vivir los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Entonces es muy importante esto y yo no tuve mucho tiempo entre los jóvenes. Estuve en ese año completito entre los jóvenes, pero después oré a Dios y estuve apoyando en otro lado. Entonces en ese tiempo orando a Dios y esperando que Dios me guíe. Y Dios me empezó a guiar, ¿no? El lugar cierto, y ahí empecé a tener pues ese sentimiento en el corazón, ¿no? De enamoramiento, de que la muchacha te gusta. Entonces ahí es cuando uno tiene que presentarlo todo delante de Dios. Incluso, mira, yo tengo una experiencia acá. No éramos nada, yo no le había dicho nada y todo era una amistad normal. Yo tuve un sueño, ¿no? Antes de eso, y yo estaba en mi ciudad, en la iglesia. Yo conocía la iglesia de toda mi vida que fui ahí, ¿no? Entonces yo estaba sentado en la parte de atrás y alguien viene y me abraza el cuello, ¿no? ¿Y quién me está abrazando? Me doy cuenta, era ella y supuestamente estábamos casados. Entonces yo le digo, anda, y empieza la oración, porque yo miré la hora y dice que era a las 7 de la noche y a las 7 de la noche empieza el culto, ¿no? Siempre en todas las iglesias. Entonces fue así, yo me desperté y dije, qué raro, ¿no? ¿Qué será? Entonces así fue, yo empezando y es algo muy especial, ¿no? Porque Dios te va guiando y llega un punto donde dices, tengo que decirle, ¿no?
tengo que hablar, ¿no? Entonces ahí es donde te sumerges, ¿no? Tienes que entrar con Dios y Dios tiene que haber confirmado muchas veces. Tienes que tener esa seguridad, porque es irresponsable de un joven ir y hablar a alguien sin haber consultado con Dios. Y de pronto abres el corazón de una muchacha y lo ilusionas y de pronto le dices, no, ¿sabes qué? Fue una mentirita o no supe lo que dije o fue algo apresurado que hice. No. Entonces uno tiene que tener la seguridad y tiene que tener una iniciativa, ¿no? Claro. Tanto el varón queriendo pues una futura esposa como la muchacha, orando como Rebeca, orando y diciendo pues estoy esperando, ¿no? Estoy esperando, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa parte gracias a Dios hice bien, ¿no? Y Dios de pronto te presenta, te lo trae, como el siervo allí de Abraham le trajo Rebeca y él dice que lo miró y se enamoró, porque el corazón del hombre es así, se enamora, ¿no? Entonces eso pasó y al verlo pues miré esas características que ella tenía y me gustó mucho. Y bueno, Dios confirmó y eso fue, ¿no? Eso fue ese momento donde tuvo esa conexión y bueno, y lo presenté delante de Dios, ¿no? Recuerdo una ocasión donde me invadió las dudas, ¿no? Si es que será la voluntad de Dios, porque como le digo, yo estando conectado allí con Dios, uno tiene ese temor de que si eso no es la voluntad de Dios. Entonces yo me sumergí en oración y dije hasta que no me levanto hasta que el Señor haga algo, ¿no? No me des la bendición. Entonces ahí fue cuando Dios operó en mí algo, tuve una experiencia y de pronto tuve paz y no sentí más dudas. Entonces me levanté y dije, bueno, ¿en qué íbamos, no? Vamos a seguir. Y bueno, fue así hasta que, bueno, no sé si hay que contarlo ya, al momento en que... Vamos a esperar todavía un poquito más adelante van a haber otras preguntas ya más direccionadas a ese punto. Pero Julia, algo muy importante que el consejero comenta, ¿no? Es que el joven no debe huir de este anhelo, debe afrontarlo como tal, debe presentarlo a Dios, ¿verdad? Y buscar esa seguridad, esa confirmación, Julia. Le huyen, se hacen indiferentes. No, es solo Dios. Todos vamos a llegar a esta etapa. Exacto. Se lo desconcentran, niegan. no prestan atención, solo Dios. Es verdad, y tal como él nos está prácticamente aconsejando aquí el hermano Anthony, es ponerlo delante de la presencia de Dios. Porque ¿quién mejor que Dios, que conoce el corazón de cada persona, sus intenciones? Y Él es nuestro Padre y Él cuida de nosotros, cuida de todo lo que nosotros nos podemos estar preocupando. Así que Él nunca nos va a dejar. Por supuesto, Julia, y además recordar también que la Biblia nos enseña, ¿no? Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Así porque es. de él mana la vida. Entonces, Es un punto muy importante porque tu corazón te puede engañar. Exacto. es. ¿Por qué? Engañoso. Porque tú miras a una persona y sin preguntar a Dios te puedes enamorar. Porque el corazón es así. Por ejemplo, un casado se puede volver a enamorar, sí, si no vigila, se enamora y cae en pecado. Entonces, ese es el detalle. Miras a una muchacha y wow, qué lindos ojos debajo de esas dos cejas y que no sé qué y no sé cuánto. Y de pronto te vas y le dices, y de pronto la muchacha dice, no quiero. Ya rebotaste como una pelota, ¿no? Rebotó aquí, rebota allá. Yo he escuchado así a muchos jóvenes y es feo porque mancha el testimonio. Gracias a Dios yo puedo decir que no sucedió eso. Que no fue su caso. No. Qué bendición. Y yo creo que uno tiene que guardar el testimonio. Pablo dice eso, ¿no? Que guardamos el testimonio. Eso, muy bien. Y ahora esta pregunta, la misma pregunta, mejor dicho, ya para nuestra hermana Rosemary. ¿En qué momento usted dijo, yo estoy sintiendo algo por Anthony? Cuéntenos, por favor, la verdad. Ay, la verdad. Su perspectiva femenina. Nos hicimos amigos, conversábamos bastante, nos reíamos, pero para tener una amistad más cercana fue que justo yo estaba en la universidad haciendo ya casi los últimos ciclos en clínica. Entonces yo me acuerdo que él me mandó un mensaje y me dice, hermana, como yo estaba estudiando odontología, ¿no? Estoy con un dolor de dientes, usted está estudiando odontología, ¿no?
Entonces yo digo, ay, gracias Señor, llegó mi paciente, justo lo que necesitaba. O sea, nos necesitábamos. Yo necesitaba la solución y necesitaba probar el examen. Ajá. Entonces él fue a la universidad, ya ahí llegó, le atendí, ¿no? Y yo estaba contenta porque es un poco difícil conseguir pacientes en la universidad cuando haces tus prácticas, ¿no? Entonces él era un paciente muy valiente para lo que es la odontología. Y ya ahí empezamos a conversar y a veces yo me sentía un poco frustrada así en la universidad porque era un montón de cosas, un montón de pacientes, exámenes, todo, ¿no? Y cuando conversábamos él siempre me traía así calma, ¿no? Entonces eso era muy bonito y ahí empecé a sentir algo, ¿no? En el corazón. Yo sentía que ya esa amistad iba para algo más, pero como dice él, empezamos a orar a Dios porque una cosa es nuestros deseos, una cosa es lo que nosotros queremos, pero otro es lo que Dios realmente quiere para nosotros, ¿no? Entonces entregamos en las manos de Dios y con el tiempo Dios confirmó eso, ¿no? Importante, Julia, importante sincronizar nuestros deseos, nuestra voluntad, rindiéndolas a la voluntad de Cristo, sabiendo que eso va a ser mejor. Julia, pero antes de pasar a la siguiente etapa, porque queremos seguir conociendo de esta linda historia, queremos ver qué es lo que están escribiendo los internautas, qué es lo que ellos nos dicen. Tal vez nos están enviando muchos de sus saludos. Vamos leyendo, a ver, Julia, por ahí. A ver, los vamos comentarios. a ver algunos de los comentarios, ¿no? Bueno, aquí nuestra hermana Tani García dice, qué hermoso recordar cuando pasamos esa etapa en Cristo. Y bueno, entre otras personas, la hermana Isabel López, amén. Y otros hermanos que demuestran con emoji su emoción, ¿no? Que les está gustando el programa. El hermano Jairo, linda historia. Por aquí vemos tal vez algún conocido Alex de nuestra Leiva hermana dice, Rosemary, ¿no? Alex Leiva dice qué bendición que se dé estas entrevistas. Mi que papá Dios está bendiga. conectado ahí también siguiendo ¿Es su la papá? transmisión, mi papá, claro que sí. Un saludo para él que me está viendo desde casa. Por aquí también Sí, tenemos sí, sí. el hermano Julio que nos dice saludos a mi hermana Rosemary, siempre humilde y sencilla, muy noble, que Dios la bendiga, ¿verdad? Laura Conectados. Herrera, saludos, interesante historia de amor. Otro detalle, por ejemplo, que me impresionó y dije, pues, ¿cómo es que nadie lo vio? Es, como le digo, ella tenía muchos amigos, y yo de pronto aparecí, así fue, yo de pronto aparecí y de pronto pues no pasó mucho tiempo, lo conocí y bueno, yo hablé con ella, ¿no? Entonces fue como que era algo, ¿no?, especial que estaba allí guardado, ¿no? Y tenía allí que tomar esa bendición, ¿no? Porque como le digo, quizás no todos lo veían, ¿no? O sea, porque a veces uno por su propia personalidad no ve las virtudes del otro, ¿no? No ve porque a veces uno mira cosas superficiales, ¿no? Que la mujer con que yo me case tiene que ser así, así, allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues vaya a Estados Unidos, ¿no? Son gringos todos. O tiene que ser con una condición económica para que esto, para que ello, pues o viceversa, ¿no? O sea, y es verdad que muchas veces los jóvenes, ¿no?, hacen una lista, ¿no? Y tú no sabes que tal vez aquella persona no va a encajar en tu lista y puedes estar saboteando. no va a una encontrar, bendición. hermana. De seguro que no va a encontrar. Exacto, no podemos encasillar a las personas en como una lista de deseos. A veces sucede que el hermano o el hermano busca a alguien igual a ella o a él, ¿no? Que sea igual, que tenga No. su mismo aspecto, su característica, pero nosotros las parejas nos complementamos, entonces nunca vas a encontrar a alguien igual a ti. O también cuando Diferentes, pones siempre. mucho las características que uno desea, ¿no? Buscas con prototipos a veces, entonces no es así, ¿no? Dios prepara para ti otra persona, entonces te quedas esperando a veces, pasa mucho tiempo, ¿no? Y por ponerte unos prototipos o por colocarte algunas características que tú quieres encontrar en esa persona, a veces no logras conseguir aquello, ¿no? Claro, porque en la realidad no es así. Sí. Julia, vamos a entrar ahora a una nueva etapa, ¿verdad? La etapa del noviazgo. Y vamos a iniciar esta pregunta. Julia, ¿a quién le vamos a hacer esta pregunta? Bueno, esta pregunta es al consejero Anthony y es la siguiente. ¿De qué manera usted declaró lo que sentía por
bueno, por su ahora esposa Rosemary, ¿no? Fue acompañado de amigos, familiares, de repente. Cuéntanos. Un día, ya estuve seguro de todo, ¿no? De lo que Dios había confirmado y todo eso. Y dije, bueno, ella tiene que saber de esto, ¿no? Que el detalle hay hermanos que tienen una cierta persona, ¿no? Que les gusta, etcétera, y bueno, están orando allí, pero por vergüenza, de repente me dice que no. Bueno, si nunca lo vas a intentar, alguien más va a venir y se va a llevar esa bendición. Es lo que va a suceder. Entonces yo dije, bueno, voy a decirle, ¿no? Fue la primera y la única mujer a quien me declaré, gracias a Dios, ¿no? Qué bendición. En la iglesia, ¿no? Entonces yo le dije, me enamoré de ti. Esas fueron las palabras. ¿Y Fue un qué? día que yo estaba, no, fue llamada, algo así. Entonces, solo Dios. ¿Qué dice Rosemary al respecto? ¿Cómo fue? O sea, a lo que le está comentando. No, o sea, creo que, no sé si fue llamada o mensaje, no recuerdo bien, pero yo le dije así tal cual. Yo estaba descansando, en refrigerio. Yo estaba trabajando y de pronto refrigerio y empezamos a conversar. No recuerdo si fue llamada o mensaje, pero yo le dije eso, me enamoré de ti. Entonces quedó en suspensa. Entonces yo dije ahí, mira, yo ya me deshice de esto. O sea, de la responsabilidad de cargar ese peso de que cuando le digo que no sé qué, que no sé cuánto, ya le dije ya. Y para una curiosidad, consejero, ¿ahí cuánto tiempo ya había pasado de que ustedes habían sido amigos y usted dijo, es mi momento, yo voy a decir lo que siento por ella? No recuerdo, como un año más o menos de haber conocido. O sea, después de un año de amistad, usted ya se atrevió. Sí. Como usted dice, me quité de este peso, yo lo dejo Sí, en las manos pero de... obvio, después de estar seguro, ¿no? Tienes que estar seguro, no tienes que estar jugando ni nada. Entonces, después de haber estado seguro, entonces yo pues ahí, yo le dije, me enamoré de ti. Entonces, dime, sí o no, de frente, ¿no? O sea, no sin tanto rodeo. Hay jóvenes que le mandan un poemita a la muchacha. Ay, mírate este poemita. No, del cielo cae un arroz y no sé qué cosa y no sé qué cosa. No, tú tienes que ser directo, decirle. Entonces, después que la persona o la hermana te dice sí o no, ahí declárale todos los poemas que quieras, ¿no? Envíele todas las mañanas un poema, no sé, lo que sea. Pero antes yo creo que es ir por las ramas, ¿no? Ir por rodeos, hacer rodeos acá, allá, no. Sé directo, sé claro, sé franco. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo le dije eso. Mira, me enamoré de ti, quiero casarme contigo. ¿Cuál es tu respuesta? Yo recuerdo que ella dijo, wow, es un momento tan especial. Dejemos que ella nos cuente eso. Cuéntenos, hermana Rosemary. por favor. Ay, a ver, sí me acuerdo más o menos ese día, pero sí me acuerdo lo que él dice, que fue un almuerzo, él estaba trabajando, ¿no? Entonces él me escribió, estábamos conversando y ahí me dijo eso y le dije, wow, era lo que yo también estaba esperando, porque era también lo que yo sentía, ¿no? Era Y no- recíproco. Claro, sí, entonces desde ahí empezamos a orar, ¿no? Ese día fue algo lindo, no pude dormir creo toda la noche. De la felicidad, de la emoción, me De la supongo. emoción, Dios mío. Y exactamente, y pasando ya esta etapa, ¿no? Que usted realiza esta pregunta, ya yéndonos más para la pedida de mano, ¿cómo fue ese momento? Cuéntenos, hermana Romero. En el 2013 fue que él me dijo, ¿no? En Lo septiembre que del- pasa fue septiembre del 2013. Ajá. Entonces ella todavía faltaba terminar sus estudios. Entonces, y bueno, yo hablé con los papás también, así de manera interna. Después fue que mi familia fue y le pidió la mano, ¿no? Entonces, lo que se dijo es, bueno, vamos a esperar que ella pues termine, porque el anhelo de sus padres era eso, ¿no? Entonces, que terminara de estudiar y todo eso. Entonces, se esperó todo ese tiempo y ese tiempo también se aprovechó, ¿no? Para orar y ese asunto, ¿no? Creo que fue como un momento en que nosotros buscábamos más de Dios, ¿no?
Entonces Dios nos preparaba para ese momento que nos íbamos a casar, porque es de mucha responsabilidad, ¿no? Y para todo lo que Dios tenía para nosotros, como para dirigir, que como mi esposo dirigía las iglesias, ahora estamos de consejeros, entonces todo ese tiempo nos sirvió, ¿no? Y era un anhelo de mis padres sí terminar la universidad. Y nosotros el día que nos comprometimos fue en el 2016. Sí, me acuerdo que fue una campaña en el estadio, en la Plaza de Hacho. En la Plaza de Hacho se Espérate, comprometieron. espérate. El día que fue una campaña en la Plaza de Hacho, regresamos con las caravanas, llegué a mi casa y yo fui a hablar, ¿no? Hablamos allí con sus padres. Sus padres dijeron, bueno, aquí seguramente en 3 meses se compromete. No, hermana, el martes nos comprometemos. Así ya fue. habíamos esperado esto bastante tiempo, Sí. ¿no? Ya había terminado todo, entonces él vino a mi casa, habló con mis papás y mis papás también ya aceptaron en ese momento que nuestro compromiso, se sorprendieron, claro, ¿no? Y nos comprometimos a pocos días. Eso es algo muy importante que usted comenta, hermana Rosemary, ¿no? Porque el deseo de sus padres era ver también a su hija ya terminando, culminando su carrera, ¿no? Y la persona que estaba ahí a su lado, que era su futuro esposo, él respetó esa decisión y consideró eso, y yo creo que eso es algo muy de admirar, se podría decir, ¿verdad? Él demostró su amor y esos frutos del espíritu que uno puede tener, ¿no? Su amor hacia mí al también esperar este tiempo, ¿no? Junto conmigo, orar y de ahí poder casarnos, ¿no? Claro que sí. Y mira, en ese tiempo, en esos años, yo me acuerdo que me gustaba mucho porque ella llegaba de estudiar, iba muy temprano, 5 de la mañana, llegaba de estudiar, dejaba todo y ayudaba a sus papás. Y me gustaba otra cosa, que respetaba a su papá. Que una muchacha que no respeta a su papá, que vivió con él toda su vida, no te va a respetar a ti, que te conoce recién, ¿no? Y que vas a ser su esposo o su novio. Entonces me gustaba mucho eso, me asombraba, ¿no? Su forma de ser, su carácter. Llegaba, dejaba todas sus cosas, ¿no? Y empezaba pues ahí a ayudar a su papá, a su mamá, ¿no? Y hacía mucha cosa y ese carácter, esas características me asombraban, ¿no? Decía, wow, ¿cómo es que nadie lo vio? Estaba reservado para Sí, usted. entonces Yo ese tiempo cuando ya yo le dije, ¿no? Y esos años que esperamos fue como que fue una reserva, ¿me entienden? Está separado, ya nadie... Para Anthony. Lo que él dice también sería bueno resaltar, ¿no? Porque es importante, yo creo, para las jóvenes que nos están mirando ahora, poder enfocarte en hacer varias cosas, ¿no? Puedes estudiar, puedes también apoyar en tu casa, aprender muchas cosas, ¿no? Porque a veces hasta no saben cocinar, entonces es algo, ¿no? Eso también fue Que se fundamental, ve, claro. eso me gustó Entonces, también. Porque no te cases con una princesa, o sea, alguien que vas a comer en la calle todos los días. No, qué vida, qué futuro vas a tener. Los dos tienen que ser su responsabilidad. Yo, por ejemplo, trabajar, ¿no? Trabajar porque, bueno, no digo que la mujer no tiene que trabajar, sí, ella es odontóloga y ejerce su trabajo, pero y es una virtud más. ¿Por qué? Porque aparte de cuidar a mis 2 hijas, ella también hace eso. Entonces yo no estoy cuidando todo el tiempo y a veces uno está ahí con el chiquito y uno, solo Dios, ¿no? Entonces eso, ¿me entiende? Eso necesita tener una mujer y un varón joven, soltero, tiene que mirar eso en una mujer, en una joven. Si no, tu futuro, solo Dios. Necesitas, si quieres crecer en el ministerio, que tener metas, anhelos, esas características tiene que tener una mujer, ¿no? Saber los roles, las responsabilidades, tener paciencia. A veces yo recuerdo una hermana, una joven que dio una lista y de todo lo que quería, del que quería que se case con ella. Yo le dije, bueno, tú tienes todo eso y tú dime, ¿qué es lo que tienes para dar? ¿Qué ofreces? Y bueno, ahí empecé. ¿Estás dispuesta a sujetarte a un varón, ¿no? Que va a ser tu esposo? A obedecerlo, porque ahora eres libre, eres soltera y sales cuando quieres, haces lo que... Eres soltera, está bien, ¿no? Y ahí empieza, ¿no?
Entonces, son detalles que van a trascender mucho en la vida de un matrimonio, que uno no es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Es algo que se puede llevar, pero con la ayuda de Dios y asumiendo pues esas responsabilidades. Y eso me gustó de ella. Y yo dije, pues ¿cómo no lo vieron, hermana? Estaba completamente reservado para usted. Y algo que Sí, usted gracias comenta, a Dios, hermano. consejero, es que muchas veces los jóvenes suelen ver la etapa de soltería como una etapa donde uno vive la soledad y no necesariamente inviertes en ti, ¿verdad? En tu crecimiento, Julia. Exacto. Si bien es cierto, muchos jóvenes anhelan casarse, pero no debería ser totalmente, o sea, no debería ser el foco de nuestra soltería, porque en realidad nuestra esperanza está en Cristo, ¿no? Nuestra esperanza y nuestra vida es para glorificar a Dios. El resto, el tener una familia, que por supuesto no estamos desestimándola, ¿no? Viene, pero nuestra atención, nuestra vida en realidad, hemos sido creados para adorar a Dios. Hemos sido creados para adorar a Dios y además que también tanto la mujer como el varón puede aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Para poder también estudiar alguna carrera, Por ¿no? supuesto. Apoyar Desarrollarse la obra de como Dios. persona. Yo creo que Dios quiere utilizarnos Vivir también. el tiempo. Vivir el Es tiempo. muy importante Así es. aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Tiempo de ser soltero, tiempo de estar casado, tiempo de llorar, de dormir, tiempo de todo. Importante Entonces, distinguirlos. sí, y aprovechar ese tiempo que Dios te ha dado. Porque va a llegar el tiempo donde ya algunos varones deberían de haber hablado con alguien para poder casarse y todavía no lo hacen. Como los israelitas en aquel tiempo de Jesús, que no distinguían el tiempo. Y Jesús les dijo, ustedes ven el atardecer y dicen, mañana va a llover. Ustedes distinguen el clima, pero no saben distinguir los tiempos que están viviendo, que tienen al Mesías delante de ustedes y todavía no lo ven. Entonces muchos están buscando, dicen, ¿dónde estará mi idóneo? Lo tienen en su nariz, allí delante de ellos, lo tienen allí de enfrente, no lo distinguen porque no saben vivir los tiempos. Y los tiempos hay que vivirlos y hay que aprovecharlos, hay que madurar. Hay gente que debería estar maduro para poder hablar con alguien, con una muchacha y casarse, pero no, todavía tienen ya pues una edad no avanzada, hombres, varones, y siguen siendo unos niños, ¿no? Inmaduros, ay, dependiendo, y que no sé qué, jijiji, jajaja, y no hay nada serio, no hay madurez, y por lo tanto pues no cumplieron el plan, el propósito de Dios. Qué Yo creo importante, que- Julia. Ajá, Qué importante sí. que el joven pueda distinguir estos tiempos, ¿no? Y pueda enfocarse en cada uno de ellos y sobre todo también disfrutarlos, ¿no? Porque a veces el joven tal vez tiene muchas tareas, muchos pendientes, trabaja, estudia, apoya la obra de Dios y no disfruta ninguno de estos y luego pasa el tiempo y en su momento cuando debió disfrutarlos no lo hizo. Eso es muy importante porque se puede frustrar, ¿no? Y la frustración es un tema difícil con que lidiar, más el Señor nos da victoria, ¿no? Y Así tenemos que estar en oración, tenemos que escudriñar su palabra, porque a través de su palabra el Señor nos va a guiar, nos va a orientar. Así es, Julia, y queremos leer, ¿verdad? Tenemos muchos amigos que también se están conectando. Ya somos 267 personas para la Así gloria de es. Dios. Y Qué veo ahí, bendición. por ejemplo, a Violeta Ramos. Un saludo especial para Violeta Ramos que nos está viendo ahí conectada desde su celular. Nuestro consejero también, Carlos González, está haciendo presente. Un saludo Gloria. especial para él. También Nuestro pastor Antonio Osmar de Oliveira dice, bueno, invitamos a todos a Pronto que se en el suscriban podio de en las nuestro preguntas. YouTube y Pronto. Facebook oficial, aprovechando nuestro Nosotros pastor. esperamos que el pastor va a hacer una entrevista muy exclusiva. Hay que invitarle, pastor. Amén. Desde ahora le invitamos al espacio Amor bajo su gracia. Amén. Tenemos también, bueno, a otras personas que de verdad están enviando sus saludos, no están indicando, tal como lo ha comentado, lo está diciendo nuestro consejero Anthony, ¿no? Es verdad, la madurez, comentan algunos. Gloria a Dios. Exacto. Desde Honduras también nos están saludando Saludo nuestra hermana especial, Saori nuestra hermana. Cruz. También Marlene Huanca Quispe nos envía saludos. Y la hermana María Miranda Tantarico.
Bueno, es también la nos cuñada está... por aquí de nuestra hermana Rosemary. Mira, también tenemos por aquí a Miguel Flores, Dios te bendiga, Miguel. Tenemos por aquí a nuestro hermano Jacob Ceballos, Dios bendiga. Julia, y hay una pregunta que he leído por ahí que un internauta ha hecho y que queremos Sí. que ahora que tenemos a los protagonistas de esta historia, que puedan ellos también responder la verdad a la luz de la palabra. Y es que uno de ellos nos dice, ¿será que me puedo casar con una hermana que pertenece a otra congregación? Es un tema que según el reglamento de nuestra iglesia lo trata de este modo, ¿no? No recomienda, pero allí depende de ellos que oren a Dios, ¿no? Oren a Dios y no se recomienda, pues, ¿no? Se recomienda que sea del ministerio, ¿no? De la iglesia. A veces entre ministerios hay normas, hay reglas que son diferentes, entonces van a terminar uno de ellos cediendo. Claro, la doctrina. Entonces, claro, o irse para allá o venir para acá. Por eso que no se recomienda. No he visto casos, no conozco, pero sería bueno que se Para que en haya la una casa, ¿no? unión y no hay una discordia, no siempre, o un punto, problemas seguidos, ¿no? Por eso la iglesia recomienda, ¿no? Que sean del mismo ministerio. Amén. Julia, y ya continuando con otra etapa, ¿verdad? Muy preciosa, ya la etapa del matrimonio. Cuéntenos un poquito, a ver, consejero Anthony, ¿cuánto tiempo ustedes ya llevan de casados? 2017, 14 de enero de 2017 a las 11 de la mañana Horas, nos casamos con minutos, aquí. con segundos. 11:30, a las 11:30 nos tomamos fotos ya. Es un chiste. Y bueno, un punto muy importante es que, mire, yo tuve que madurar a la fuerza. Porque, como le digo, a partir de que yo dejé de vivir con mi familia y empecé a vivir solo, ahí como que estás con la realidad y tienes que ya no ser ese jovencito del jijiji, jaja, tienes que tomar responsabilidades. Y a partir de ahí creo que fue el hecho en que pasó el tiempo y conocí a Cristo, ¿no? Y todo fue tan rápido, ¿no? Y creo que eso marcó mucho, ¿no? El hecho de estar listo, decir, bueno, ahora sí demos el siguiente paso, ¿no? Claro, porque cuando se une una pareja, el hombre tiene que sustentar la casa, ¿no? Ser sacerdote en el hogar. Entonces son responsabilidades que a veces muchos jóvenes no están preparados para asumir esa responsabilidad, ¿no? En el caso de mi esposo, como él dice, él ya estaba trabajando solo, entonces yo creo que eso sí le sirvió mucho para madurar también, ¿no? Tanto en su vida personal como espiritualmente, ¿no? Sí, y son detalles, ¿no? Son detalles, por ejemplo, si uno no es feliz siendo soltero, si uno no sabe alimentarse de la palabra de Dios siendo soltero, si uno no es responsable con Dios viniendo a los cultos, dando tus diezmos, tus ofrendas, si no es responsable para eso, pues ¿cómo esperas ser responsable teniendo una familia, ¿no? Si no te levantas en la mañana a leer la palabra de Dios, a orar, a buscar a Dios y mantener una vida espiritual bien sustentada, ¿cómo vas a ser capaz de ministrar a aquellos que, en este caso tu esposa, y luego los hijos que vengan, ¿no? Entonces yo agradezco mucho a Dios por eso, ¿no? Que con mi familia pues hacemos esto, ¿no? Meditamos la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, y siempre es una historia bíblica, siempre hay ese culto familiar, ¿no? Porque necesitamos, pues, ¿no? Como todos ser humano almuerza, come y desayuna, necesitamos de la palabra de Dios, ¿no? Como cristianos. Y yo creo que Dios nos llamó y nos dio esa responsabilidad a los varones. Como cabeza de hogar tienes que ministrar y ser sacerdote de tu casa, porque el esposo es el reflejo del esposo, ¿no? De hecho. Qué bendición, y eso es muy importante, ¿no? Que el varón en realidad sea sacerdote en su hogar y pueda ministrar a su familia, porque está ministrando a generaciones, ¿no? Ahora también vamos con la siguiente pregunta, y queríamos saber, Rosemary, después de años de casado, ¿cómo ustedes han fortalecido su amor? Bueno, sobre todo primeramente colocando a Dios en primer lugar, ¿no? Y nuestro hogar está en las manos de Jesús. Meditamos en su palabra, buscamos a Dios, y después de eso pues todos los días nos llenamos de amor, de palabras bonitas, no nos falta un te amo, ¿no? Siempre, casi todos los días, Sí. todos los días es un te amo. Es como una planta, ¿no? Tienes que regarlo, si no se va a secar.
El corazón es engañoso y perverso y tiene que direccionarlo la palabra de Dios. Si lo direcciona, hay gente que dice, ay, sentí en mi corazón que te... No, olvídate. El corazón siente lo que sea, según la ocasión, porque el corazón es así. Entonces la palabra de Dios tiene que guiar a ese corazón que muchas de las veces es torcido, ¿no? Y perverso. Entonces para eso pues tienes que hacer lo que está escrito. El amor ágape es darlo todo, ¿no? Un amor perfecto, darlo todo por tu familia, por tu esposa, por los hijos, ¿no? Y esto es diario. No es una vez al mes, no es una vez al año, es diario, ¿no? Es continuo. Entonces, si esto se cultiva, pues va a haber muchos frutos, donde como familia, como esposos, vas a tener que comer y disfrutar. La Biblia dice, disfruta del matrimonio, ¿no? De la mujer de tu juventud. Entonces, es una bendición que Dios entrega. Y es Dios me confió una de sus hijas. Imagínate si hago algo indebido. Entonces, eso es algo un peso, no es cualquier cosa, porque Dios, el Señor, ¿no? Me confió y dijo, bueno, te lo voy a dar, pediste, ahí te le doy, ¿no? Sí, entonces, y ahí el Señor pues te confía, ¿no? Y te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿no? Si bien, por ejemplo, Eva comió del fruto, ella fue la primera. ¿Dios lo sabía? Sí, lo sabía Dios, pero fue y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? A Adán le echó porque era la responsabilidad de Adán, su familia, su hogar. Entonces fue y lo buscó a Adán, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Que el varón, diciendo, bueno, voy a casarme, tiene que tener en cuenta que va a ser cabeza de hogar, pero no, hoy sí, cabeza, no. Es una responsabilidad grande, claro. Con la gracia de Dios vas a poder sobrellevarlo, ¿no? Claro que sí. Y sabemos que también ya pasando al lado a la parte, ¿no? de que ustedes ya tienen una familia constituida, dos pequeñas, ¿no? Dos princesas. Sabemos que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y esta pregunta para la hermana Rosemary, ¿cómo cambió sus vidas ya cuando usted fue por primera vez mamá? Cuéntenos un poquito más. Bueno, nos casamos y luego prontamente quedé embarazada, tuve a mi hijita. Y sí, ¿no? Algunos planes teníamos. Fue muy rápido, es un cambio total. Sí, pero yo creo que sobre todo Dios ya sabe, porque Dios es quien da la vida, ¿no? Entonces, si Dios nos dio esta responsabilidad, era porque nosotros podemos llevarlas, ¿no? Y nos ha cambiado muchas cosas, pero lo que más recalca es que nos llenan de amor nuestras niñas, ¿no? Son la alegría en la casa, siempre nos enseñan muchas cosas y entonces para mí es una bendición mis hijas, ¿no? Aunque te cambia la vida, tienes que levantarte más temprano, de madrugada, cuidarlas, protegerlas, enseñarlas, pero sobre todo son una bendición. Tal vez para Yo creo que, como dice la Biblia, que es herencia de Jehová son los hijos. O sea, Dios, una vez más, después que te entregó a tu esposa, te entrega a los hijos. Ahí está, te lo doy. Son 2 o son 3 o son 4. Ahora, esa es otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque no crecen pues santitos ahí con una verola en la cabeza, no crecen pues ahí con toda la santidad, hijos de Dios, maduros en la fe, nada que ver con eso. Simplemente nacen como cualquier otro ser humano, ¿no? Si bien santificados, como dice la palabra, pero con la necedad, con el pecado ligada al corazón. Y eso, con el pecado, obviamente, la rebeldía. ¿Quién le enseña al niño a hacer un berrinche, a tirarse en el piso? Nadie. Nace así, porque el pecado está dentro del ser humano. Entonces ahí uno tiene que ir enseñando. Y es desde muy pequeño, incluso desde el vientre. Me acuerdo que yo oraba con mi hijita, estando en el vientre, orábamos, le hablaba y se desarrolló rapidito. Fue un desarrollo rápido y de pronto ya nació, ya y yo le seguía, le contaba historias, no crecía más y empezó a sacar también ese de rebeldía y ahí se tuvo que corregir, conforme dice la palabra de Dios, ¿no? Es un trabajo grande, o sea, no es cualquier cosa, porque a veces un padre, cuando ya tiene un hijo de 15 años o 18 años, viene y dice, mira, mi hijo se porta así, mi hijo aquí, pero es que hiciste algo mal en la base. Es como edificar una casa.
Pues no importa, voy a poner ahí cualquier cosa de cimiento, ¿no? Pero al edificar, poner 3 pisos arriba, se te viene abajo. ¿Por qué? Porque no has puesto un buen cimiento. Entonces los niños absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que les enseñas, todo en absoluto. Y eso va formando para su futuro cómo será ese niño, ¿no? Por ejemplo, si tienes 2 hijos, le das a uno la preferencia. Quizás cuando sea niño no lo dé a conocer, pero cuando sea adolescente te va a sacar en cara todo eso. Entonces, en ese momento, ¿por qué? Porque ya pueden decidir. Entonces, si hacemos bien la base, llega la adolescencia y va a pasar como si nada. Porque simplemente hiciste bien una buena formación conforme a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso les digo que es un trabajo muy complejo. Porque un hijo sale con una cosa, sale con otra, que aquí, que allá, y solo Dios, pero con la gracia de Dios lo puedes hacer. Porque como les vuelvo a decir, Dios te los entregó y un día te va a pedir cuenta qué hiciste con esos hijos, qué hiciste con esa esposa que Él te entregó. Te lo dio y te dijo cómo, ni siquiera te lo vas a inventar, te dijo cómo educarlos, te dijo cómo tratar a una esposa, te dijo todo, está escrito en la palabra de Dios. Entonces no hay nada nuevo que descubrir, simplemente aplicar lo que está escrito, aunque nuestro corazón pues no quiera, ¿no? Por eso que es complicadito. Así es, y está escrito en la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y queremos, bueno, aquí en este programa estamos llenos de preguntas y una de estas es, ¿qué mensaje le darían a los jóvenes que están viviendo una de las etapas, sea la etapa del noviazgo, del matrimonio, la soltería? ¿Cómo? Ok, voy a Julia, otra repetir. ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes que están viviendo cualquiera de las etapas, sea soltería, noviazgo o matrimonio? Puede Yo ser creo que a matrimonio los que joven, están ¿no? indecisos, hermano. Primero a ellos. Sí, A ver, ¿qué los que consejo están a ahí, ellos? ¿le digo o no le digo? ¿Entro o no entro? No, primero ora a Dios, hermano. Tienes que orar a Dios Amén. mucho. Y recibir confirmación de Dios. Porque Dios habla o no habla. Dios habla. Sí, habla. Dios no es un Dios de piedra ahí que no te dice nada. Dios te va a decir. Y bueno, ahí está tu decisión. O lo tomas o lo dejas. Porque si uno dice, Señor, haz tu voluntad en mí, a veces, por ejemplo, yo ya estando casado, a veces oro, digo, Señor, haz tu voluntad en mí. De pronto vienen luchas, dificultades. Bueno, dijiste que Dios haga tu voluntad en ti, entonces recibe, ¿no? Recibe. Entonces muchas de las veces nosotros decimos, Señor, haz tu voluntad en mí, y Dios empieza a hacer tu voluntad. Ahí estás diciendo, o lo tomo o lo dejo. Pues tienes elección. Dios no te obliga a nada. Dios te está diciendo, te entrego una de mis hijas, ¿no? Ahí estás tú, o lo tomas o lo dejas. Entonces, ahora, si estás indeciso, le digo o no le digo, pues si nunca hablas, alguien más va a venir y le va a decir, ¿no? Y vas a quedarte ahí por toda la vida, ¿no? Mejor pasar vergüenza un ratito, ¿no? Digo vergüenza en el buen sentido de que, ¡ay, qué vergüenza decirle! ¿Qué me dirás? Bueno, dile ya, directo, ¿no? Sí, por eso le digo, mucho estoy repitiendo de que hay que orar a Dios y que Dios tiene que confirmar, tienes que tener la certeza. Por eso que un cristiano tiene que saber cómo Dios habla con él. Eso es personal. Eso es personal. Hay gente que Dios le habla audiblemente, hay otros que en sueños. O sea, me refiero que no contradiga la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Uno conoce, en su espíritu conoce cómo el Señor habla de una manera directa contigo. Entonces, ahí uno tiene la seguridad. Y bueno, tienes que romper esos nervios y ir y decirle, ¿no? Entonces, eso es lo primero. A partir de ahí, ya te echaste todo el peso de que, ay, que no sé qué, es que tengo nervios, es que no sé cuánto. Bueno, van a pasar los años así y te vas a dar cuenta, ya pasaron quizás 10 años y sigues así con eso, ¿no? Entonces, hay que hacer ese y dar ese primer paso después de haber estado seguro de que sí es esa persona adecuada, esa persona que Dios te entregó. Luego, bueno, si estás en esa etapa de noviazgo, pues hay que madurar, ¿no?
Porque en la etapa del noviazgo es solamente ahí salen con alguna compañía, ¿no? Salen ahí, se conocen y lo ves a la hermana bien arregladita, bien peinadita. Él también sale con su ternito, con su ropa bonita, con su pantalón, con su polo bien planchadito, qué sé yo. Pero no sabes cómo dejó la casa para hacer eso. No sabes cómo dejó todo tirado por allí. Ay, solo Dios, ¿no? Entonces, es la etapa muy superficial que hay, la etapa del noviazgo. Y ahí uno tiene que tomar conciencia y madurar rápido. O maduras o maduras. Tomar responsabilidades, ¿no? Porque ya cuando estás casado, ahí conoces bien el lado B de una persona o el otro lado de la moneda. Pero el detalle es que ahí ya no puedes volver atrás. No, ahí ya no. Es que me equivoqué. Como jovencitos ahí le dicen a una hermana, ¿sabes qué? Quiero casarme contigo. Y la hermana, se hace corazones en los ojos, ¿verdad? Y después le dicen, no, me equivoqué, ¿no? Inmaduro, no sabe lo que dice. No tiene seguridad de nada. Una persona inconstante, una persona que no tiene seguridad. Pues, ¿cómo? No, con alguien que es indeciso, siempre va a ser indeciso. Siempre le va a encontrar un detalle. No, es que esa hermana, su ceja es más alta que la otra. No, esa hermana, una oreja es más chiquita que la otra. Y empieza a buscarle cualquier cosa. Y se va a quedar así, lamentablemente, porque es un indeciso. Entonces, la etapa del noviazgo es una etapa donde tienes que madurar. Corregirte tú mismo, no salir ahí todo bonito, pero tu casa cómo se quedó. No, tienes que juntar, por eso de soltero yo aprendí mucho eso, porque ¿quién iba a lavar mi ropa? Tenía que lavarlo yo. ¿Quién iba a limpiar mi cuarto ahí? Tenía que limpiarlo yo. ¿Quién iba a hacer, porque no todo el día va a estar comiendo en la calle? ¿Quién iba a cocinar? Yo tenía que cocinar. Yo tenía todo, mira, yo cuando tenía refrigeradora, tenía lavadora, ahí nomás todo instalado. Me iba al caño porque vivía en un cuarto alquilado, conectaba la manguera y todo iba hasta dentro de mi cuarto. Una manguera que salía, otra manguera que entraba, de salida de agua y de entrada de agua. ¿Me entiendes? Todo estaba en mi cuarto. Y ponía la lavadora aquí, el microondas allí, todo. Cama aquí a este lado, computadora allá. Soltero, siendo soltero tenía todo eso. Entonces, y obviamente, como les digo, yo salí de estar en la casa de mis familiares sin tener nada, con un maletincito de 3, 4 prendas. Y Dios abrió las puertas en todo, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer esto, tiene que ser osado, o sea, tiene que atreverte. Si no te atreves, hermano, vas a quedarte siempre allí. Si alguien, por ejemplo, dice, yo quisiera ganar mucho dinero, quisiera que Dios me bendiga, pues si no haces nada, nunca Dios te va a dar nada. Tienes que ir, invertir, hacer negocios o lo que sea. Quisiera casarme, lo estoy mirando a esa hermana, he orado mucho, pero no sé si sí, si no. Pues si no le dices, nunca vas a saber. Así es. Nunca vas a saber. Y ahí están dando vueltas, como los israelitas en el desierto. Y nunca van a entrar a la tierra prometida si siguen dando vueltas, ¿no? Entonces, esa etapa es de mucha madurez. Etapa donde estamos en el noviazgo, mucha madurez. Si no, van a sufrir mucho cuando estén casados. Hay que ser adultos funcionales. Mucho. Porque ahí se va a revelar todo. Ella aparentaba que, sé cocinar, mira, lo cocinó su mamá, no cocinó ella, lo cocinó su mamá. Y cuando empieza, ahí sufre. No digo que no van a ser una pareja feliz, no, pero van a sufrir mucho. Porque ahí van a empezar allí a sufrir mucho, y él tiene un carácter así y la otra así, son diferentes porque somos seres humanos únicos, nunca somos iguales, somos diferentes, somos distintos. Entonces van a sufrir mucho. Por eso que noviazgo hay que aprovechar para decir, no, de aquí a poco voy a estar casado, tengo que ser responsable en todo. Julia, yo veo que ya muchos de los hermanos, yo estoy segura que desde casa ya están tomando nota ahí, los tips del consejero Anthony. Es más, ya han tomado la decisión, me Mañana se parece. llena consejería. Señora. Se vienen compromisos. No veo van a mucho estar matrimonio, con mucho hermano, me está trabajo, ya preocupando veo. eso. Sí, saludos. Justo eso a veces comentamos con mi esposo, ¿no? Yo me acuerdo que antes en la sede había matrimonios seguidos, ¿no? Y ahora como que un poco, ya no hay muchos matrimonios. Y como ustedes preguntaron, ¿qué aconsejarían, ¿no? a la juventud? Yo creo que a las hermanas jóvenes, ¿no? Que pueden madurar, que pueden aprender muchas cosas también durante el tiempo de solteras, ¿no?
tantas cosas que se puede hacer, aprovechar el tiempo y no tenerle miedo al matrimonio, ¿no? Porque es algo hermoso que Dios ha instituido, ¿no? Ha diseñado. Entonces, es una bendición casarse, ¿no? Y la maternidad también es una responsabilidad, pero es algo muy lindo, criar las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, eso sería mi consejo, que no le tengan temor al matrimonio, a la maternidad, porque a veces el mundo nos pinta otras cosas, y más ahora, ¿no? Con esto del feminismo, de tantas cosas, ¿no? Te meten muchas ideas a los jóvenes en las universidades, en las academias, hasta en los colegios, ¿no? Entonces, el plan de Dios, él instituyó el matrimonio y es algo bonito, es algo maravilloso, que solamente Dios te puede dar esta bendición. Si entregas en las manos de Dios, Dios va a colocar a la persona idónea a tu lado, porque el matrimonio es uno solo, ¿no? Para una sola vez. Yo me acuerdo que cuando estaba a punto de casarme en el civil, yo tuve nervios. Está bien sentir nervios. Y agradezco a Dios que hasta ahora, por ejemplo, antes de predicar, siento nervios. Está bien, hermanos, qué bueno. Porque hay un temor de hablar, en este caso de la predicación, o de decir cosas que no debes. Simplemente limitarte a predicar lo que está escrito, ¿no? Y en este caso, para el matrimonio, sí, dije, wow, voy a estar casado. Entonces, pero después dije, no, está bien, es la voluntad de Dios. Y bueno, como el mundo sí, ahora el que se casa es un anticuado, ¿no? Anticuado. Ustedes siguen las tradiciones antiguas, que no sé qué y no sé cuánto. Pues bueno, casarse es una bendición de Dios y es obediencia a lo que está escrito, ¿no? Y es una bendición grande. Amén. Julia, yo veo muchos comentarios, ¿verdad?, con respecto aquí a los consejos que nos están dando. Por ejemplo, aquí nos dice, pues, ¿no? Muchos matrimonios seguidos, dice, antiguamente, pues algunos tienen esos recuerdos, ¿no? Como usted nos comenta, ahora es un poquito más escaso, pero Dios va a preparar. No, dice que un tiempo la palabra escaseaba en Israel, ¿no? Entonces, Estamos en esa época, entonces. es una época escasa, hermano. Se va a levantar un Samuel, no se preocupe. Julia, tenemos más comentarios por ahí, a ver, vamos leyendo. Sí, bueno, sí, tenemos comentarios de algunos que tal vez no ahora, pero en una próxima edición nos preguntan sobre que la hermana Rosemary comente más sobre su maternidad, cómo la está llevando. No sé si brevemente nos podría comentar al respecto. Bueno, con mis pequeñas, como yo también trabajo por horas, claro, sí, cuando nació mi hijita cambiamos muchas cosas, pero ya con la segunda como que ya tenía experiencia, ¿no? Cómo habíamos pasado con la primera, y ya con mi segunda hijita, incluso ya tiene todo ahí en la casa acondicionado como para ella. Ya llegó como que... Viene y se adapta. Ajá, se adapta, sí. Nace corriendo ya por ahí. Y no, es maravilloso, de verdad. Me doy tiempo para atenderlas a ellas, para también trabajar y hacer las cosas de la casa, ¿no? Pero como les dije hace poco, sí se puede todo. El Señor nos da esa fuerza y el Señor nos ha preparado, ¿no? Si nos ha dado hijos, si nos da un hijo, 2 o 3, es porque tienes la capacidad y lo puedes hacer. Así es. Así es, Julia, Dios nos da esa capacidad, ¿no? Y encima nos ha otorgado esa responsabilidad a las mujeres, ¿no? De poder llevar una gestación durante 9 meses, ¿no? Algo tan precioso, saber cómo No, una vida gracias se a Dios forma. que le dio a ustedes, hermanas. Sí, ¿no? Imagínense esa cualidad dotada únicamente para nosotras las mujeres, porque Él sabe que somos capaces de sobrellevarlo con su ayuda, con su guía, con su palabra. Y bueno, Julia, vamos a entrar ahora a otra... Hablando de eso, yo tuve la virtud, bueno, de la bendición, sí, la bendición de tocar a mis hijas por primera vez, ni siquiera ella, por primera vez. Uno la lleva 9 meses todo y el que la coge primero es el papá, imagínense. Y la mamá lo cuida, El contacto y pie todo, con pie. y no sé qué, y no sé cuánto, y lo primero que dice es papá. Papá, sí. Entonces yo recuerdo muy bien esa experiencia. Y es muy bonito tener en tus brazos un bebé, un hijo, ¿no? Que Dios te ha entregado. Y es una bendición muy grande.
el día en que nacen tus hijos te marca para toda la vida. Y nosotros a veces con mi esposo, cuando estamos mirando hoy las fotos de cuando era nuestra bebé chiquitita, mi hijita que ya tiene 6 años, nos entra un sentimiento y hay nuestros ojos como que se llenan de lágrimas porque, o sea, era tan pequeña, era un ser tan chiquito, ¿no? Cómo lo tuvimos y es bonito esa etapa. Claro, ese vínculo tan maravilloso que se forma desde el momento del nacimiento queda marcado para siempre. Julia, vamos a entrar ahora a otra parte, ¿verdad? A una dinámica y queremos que todos los que están conectados, por favor, sigan compartiendo esta transmisión que estoy segura que está siendo de mucha bendición. Y vamos a tomarnos una pequeña pausa, Julia, pero les invitamos a que se puedan quedar ahí conectados. Va a ser súper breve y vamos a continuar con más. Así es, no se vayan a despegar que ya regresamos. Estamos aquí de vuelta en su espacio, Amor bajo su gracia, y lo que vamos a hacer a continuación es una dinámica donde ellos van a poder, nosotros vamos a poder decir el enunciado, ¿verdad? Una pregunta y ellos nos van a dar sus respuestas y queremos que lo muestren frente a las cámaras a todos los internautas. Julia, vamos a comenzar. Así es, la primera pregunta es, bueno, fondo musical, ya, ok. ¿Quién es el más cariñoso? No tienen que mostrar sus pizarras, cada uno escribe. Tienen 3 segundos para responder, por 1, favor. 2 No hay que y pensarlo 3. mucho. Listo, acabamos. A ver, muéstrenla. Vamos a mostrar, por aquí ya respondió. Julia, ¿qué dice por ahí el consejero? Acá dice ella. Acá, por aquí dice él, Dios mío. Están muy Ambos enamorados. son muy cariñosos. Bien, vamos ahí con la segunda pregunta. Esto ya va por el lado del estómago. ¿Cuál es su plato favorito de la hermana Rosemary? A ver, responda. Yo creo que Ambos tienen que escribir. ambos tienen que escribir. Consejero, lo veo muy pensativo, no sé. Tiene varios. A ver, vamos. El que más le gusta, el que más le encanta preparar, tal vez. ¿Pero es plato o cualquier? Cualquier plato favorito. Cualquier plato. Plato o fruta. Comida, una comida que a ella le guste. Y usted escríbalo ahí para ver si coinciden. Hermana Rosemary, no le ayude, por favor, no vale ayudar. A ver, vamos a voltear las pizarras, vamos a enseñar las pizarras. Pollo a la brasa. Oh, por aquí pero dice había arroz. pollo, pero hay pollo. Pero hay pollo, que es lo más importante. Bien, la tercera pregunta. Wow. Es que tenía que ser Perú. Ok. ¿Cuál es el postre favorito de su esposo? Ambos escriban. No vale decir nada. Ella. Usted igual escriba su postre favorito y usted tiene que escribir. Julia, aquí en el Perú hay varios. Hay postres muchísimos. que son deliciosos, ¿verdad? Claro, Con Perú difícil. destaca por su gastronomía. A ver, aquí la hermana A ver. Rosemary ya lo tiene súper claro. Falta el consejero ahí. Un poquito largo parece ese postre. Sí. A ver, vamos a voltear ya las pizarras. A ver, por aquí la hermana dice quesillo con miel. ¿Qué? Por ahí Pero También, pero sí, pero hay queso. no importa, no Es importa. un bizcocho de allá, de Cajamarca, donde yo vivo, un bizcocho de trigo con queso mantecoso. Uy, qué rico, ya imagino. Otra Están tocando cosa. por aquí a los Chilicolandia, mi internautas. país, es otra cosa. Imagínense. Por aquí otra pregunta. ¿Qué libro de la Biblia le gusta más a la hermana Rosemary? A ver, ¿qué libro le encanta leer? Tal vez se identifica con el personaje, con los pasajes bíblicos. A ver. ¡Oh! Dice Salmos, Muy coincidieron, bien, qué lo tiene bendición. muy bien claro, Julia. la Muy siguiente bien, y pregunta. la última pregunta es, ¿cuál es el último regalo que su esposo le hizo? Por acá la hermana Rosemary dice, a ver, vamos a... Letra de doctor. A ver, letra de... A ver, de A ver, odontólogo. por A acá ver. ella dice una prenda. Por ahí dice, Julia. Chocolates. Dios mío, Ah, ¿qué pasó ahí? son La tantos memoria en le realidad jugó que en ya- contra. Sí, lo que pasa es que soy muy regalón. Ah, miren, ven. Detalles, los Pasa detalles que hay nunca muchos deben detalles, faltar. Julia, es eso. Es que no sé si es regalo, porque le digo, vamos a comer y ahí compra, ¿no? Te regalo eso. Qué bendición. Y bien, creo que teníamos preguntas. Sí,
Julia, justamente por aquí algunos internautas nos habían dejado algunas dudas y queremos antes de poder finalizar el programa responderlas, ¿verdad? Con ayuda del consejero, a ver si por ahí nos puedes ayudar, Julia, ¿cuál era esa duda? Acá lo tengo justo. Sí, justo él lo tiene ahí. Ella lo tiene otra. Una pregunta dice, para la pareja, ¿puede la mujer ir tras ella? Ir tras él seguramente se referirá, para mostrar su interés en el hombre, o solo tiene que orar y esperar a que el hombre venga detrás. ¿Puede la mujer dar el primer paso o solo el hombre? Bueno, lo bíblico es que el varón vaya y pida la mano, ¿no? Los judíos hacían esto todo el tiempo, toda la vida. Siempre la familia del varón iba y pedía la mano de la muchacha, ¿no? Primero concertaban y todo eso. Pero en sencilla explicación también lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de Isaac, ¿no? A Isaac fueron y le buscaron una esposa. Entonces, siempre la mujer espera. La mujer espera pacientemente. Esa partecita. Espera pacientemente, pero tiene que orar. No mencionaste que hiciste un proyecto. Cuenta esa parte. ¿Verdad? Bueno, algo rapidito. Dijo que me En el quería. 2013 me acuerdo que yo oré a Dios, ¿no? Porque quería presentar todos mis planes delante del Señor, mis proyectos, mis anhelos, ¿no? Y hice un proyecto, pero solo hice dibujos. Hice un cuadro, en 4 cuadritos dibujé primero mi vida espiritual, que quería estar ahí en la iglesia. En lo otro dibujé que quería terminar la universidad. Y el otro dibujo era que me estaba casando, y el otro dibujo que tenía una familia. Y yo agradezco mucho a Dios que después de esto Dios preparó todo, ¿no? Y gracias al Señor, en su infinita misericordia, Él cumplió estos sueños de mi corazón. Y agradezco a Dios por esta bendición tan grande. Importante, ¿verdad? Ya es la segunda persona que nos Sí, cuenta que tiene que va por ahí. esperar, tiene que esperar la mujer. Yo creo que como Dios es. tiene muchos planes a través de los votos que uno hace, los proyectos, estos votos que prometes a Dios, ¿no? El Señor tiene muchos planes, mucha bendición a Con través la de fe ellos. todo es posible, hermana. Con la fe claro todo que es sí. posible. La fe abre grandes puertas ahí que parecían Sí, hermana. cerradas. Hay otra pregunta, ¿verdad?, de que nuestros internautas tienen, que es, consejero Anthony, ayúdenos ahí un poquito con respecto a la edad, ¿no? ¿Cuán importante es esta brecha o esta diferencia de edad entre un hermano y una hermana donde hay un interés mutuo? El matrimonio es una decisión personal. Si bien nadie te va a obligar a nada, es algo muy personal, ¿no? Y bueno, después de haber orado a Dios, y si el Señor te confirma, pues adelante, pero ahí no tiene que haber mucha brecha, ¿no? Depende, como le digo, es algo personal. Si ellos, los dos, consideran que sí está bien, pues algo personal, ellos son los que van a vivir. Los demás no pueden decir nada, porque eso es algo personal. Ahora ellos pensarán, ¿no? Ahora uno tiene que pensar a futuro, por ejemplo, en cuanto a las edades, ¿no? Y de acuerdo a eso seguramente han tomado sus decisiones. Por eso que es muy importante esto, pero yo creo que cuando la brecha es muy grande, ahí pues uno tiene que pensarlo bien, ¿no? Y ahí a veces los padres no autorizan que sus hijos se casen, ¿no? Por ejemplo, si la muchacha tiene pues 16 años y el varón tiene 45, entonces cuando ella tenga 35 él va a ser un anciano y va a ser muy complicado, muy difícil. Ahora no digo que es imposible, pero no se recomienda, ¿no? Aparte de eso, que están en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, una joven de 16 años está pues estudiando, Sí. otra persona un varón de 30 y tantos años es otra etapa, no coincidirían, ¿no? Y mucho también tiene que ver la madurez, ¿no? No tanto en años, sino psicológica, ¿no? La madurez, cómo esta persona es madura, porque podemos ver jóvenes, muy jóvenes maduros, y también podemos ver hombres mayores que no son maduros, ¿no? Todavía. Entonces, eso va a influenciar mucho, ¿no? Y sobre todo es importante la consejería, ¿no? Siempre conversar con un pastor, con los consejeros, donde te pueden orientar, ¿no? Sobre Así es, ¿no? Aprovechar también en recalcar que si los jóvenes están ahí con más dudas, ¿verdad? Desean mayor dirección, aquí están nuestros consejeros, Julia, Vengan. dispuestos a Así poder brindar esa es. consejería personalizada a cada situación. Sí, siempre dispuestos a apoyarnos, a
darnos un alcance, ¿no?, sobre estas situaciones que es natural, que todo joven pasa, ¿no? Entonces ya ellos tienen una experiencia, tienen bases, ¿no?, edificadas sobre su matrimonio, y quién más, ¿no?, para que nos puedan orientar de la mejor manera bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios, así que por favor a partir de lunes ya mismo ya pueden venir y tomar su tiempo con Sacar ellos. sus citas. Así es. Julia, antes de finalizar el programa queremos... Aquí hay un detalle, Sí, un José. detalle, por ejemplo, a veces el muchacho viene y dice, pastor o consejero, quiero casarme con la hermanita, qué sé yo, María, ¿no? O X. Y ahí dice, bueno, ¿por qué quieres casarte con ella? Y dice, no, es que somos muy compatibles, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando te cases y ya no sean compatibles? ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces quiero casarme con ella porque ella es muy bonita, ¿no? Ella es la más bonita de toda la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando pasen los años y ya no sea bonita? Va a pasar alguien más ahí más bonita, y ¿qué vas a pensar en ese momento? ¿No? Entonces ahí se queda el joven diciendo, pues, entonces, no sé, no sé por qué quiero casarme con ella. Entonces ahí va, ¿no? Otra vez volvemos a la historia de Rebeca y de Isaac, que tú te casas con alguien porque Dios te lo da. Dios te lo entrega porque tú buscaste a Él la dirección. Le dijiste, Señor, estoy perdido como Salomón. Tengo un pueblo grande y yo no voy a poder. Dame conocimiento y entendimiento, quiero gobernar bien. Entonces vas a pedirle ayuda a Él y decirle, Señor, ayúdame, dame una guía, yo no sé el futuro. Dame una compañera o un compañero que esté conmigo toda la vida, independientemente a las luchas, dificultades, problemas, enfermedades, etc. Entonces ahí es cuando Dios te dice, bueno, aquí te tengo una, ¿no? Te la confío. Entonces ahí es donde pues uno decide, ¿no? Cuando vas a Dios a pedirle una guía. Así es, buscar al Señor y tomar una decisión al respecto. Amén. Y ahora sí, Julia, sin más, queremos darle libertad al consejero a que él aproveche este momento y pueda hablar lo que tenga que hablar. Señor. Por favor, el micrófono es todo suyo. Bueno, hay que vivir los tiempos. Vivir los tiempos. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, a los hebreos, ustedes deben ya de ser maduros en la fe y ser maestros. Y todavía son niños, necesitan una leche todavía espiritual. Entonces el cristiano tiene que distinguir los tiempos, tiene que aprovechar. Si estás soltero, aprovecha en estudiar, en hacer las cosas correctas, en santificarte, en buscar a Dios. Busca mucho a Dios porque un día se va a acabar esa soltería o esa etapa de juventud y vas a pasar a otra etapa. Es muy importante esto y bueno, Dios te va guiando en todo porque estás buscándole a Él, ¿no? Y aprovechar, si es tiempo ya de casarte, pues aprovechar ese momento también. Así es, y creo que nuestro consejero aquí también tiene un pequeño detalle, bueno, pequeño gran detalle, ¿no? Que le va a expresar a su No, esposa. es mi detalle, yo quería entregarle un regalo. Oh, Bueno, si ella tiene algo que decir también. claro que sí. Bueno, mis últimas palabras serían que entreguen todo en las manos de Dios, ¿no? Busquen a Dios y el Señor tiene lo mejor para ustedes, ¿no? Porque si estamos bajo la presencia de Dios, bajo la gracia de Dios, Él nos ayudará y nos guiará en todo hacia el camino correcto, ¿no? Hacia el paso, hacia tu bendición. Qué bendición. De verdad ha sido una noche, una tarde muy bonita y edificante para la vida de cada joven que se encuentra mirando este bello programa. Así es, todos los jóvenes, todos los internautas. Ahora sí, consejero, por favor, no vamos Bueno. a prolongar más este momento. Así es. Sí. Todo suyo. Entonces aquí tengo un regalo. No es nada de lo que, por ejemplo, te lo merece, pero es algo, un detalle, ¿no? Porque ya mi vida lo tengo compartido contigo. Te amo. ¡Ah, qué lindo! ¿Lo enseño? Sí, claro, todos queremos ver, todos los internautas quieren ver, un detalle ahí. Es una caja de oro, hermanos. Imagínense, ¿no? Con piedras preciosas adentro. ¡Qué bendición! Son unos
ricos chocolates. Son unos ricos chocolates, me Él imagino. sabe que esos chocolates me gustan. Así como la palta, es una de mis frutas favoritas. Ah, qué bendición. Sí, cada vez que voy por ahí al mercado compro paltas. Pensando en su esposa, claro que sí. Sí, Pensando claro. ahí en el No me gusta a mí, yo no como, pero Él ellos me comen. compra para mí. Qué bendición. Qué lindo detalle, Julia. Y realmente estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad, porque hemos tenido este hermoso momento para poder compartir la historia de nuestros consejeros. Y así como ellos, próximamente también en una próxima edición vamos a tener otro matrimonio que estará aquí sentado siendo los protagonistas. Y queremos invitar, ¿verdad, Julia? A que los internautas puedan también poder seguir viendo las transmisiones de los cultos juveniles. Hay un último detalle. Deja que Dios escriba tu historia. Amén. Pero escucha, tienes que estar dispuesto. Así es. Tienes que estar dispuesto, porque si no estás dispuesto a ceder, no es que yo quiero esto, no es, bueno, Dios te va a decir, quédate ahí haciendo lo que quieres hacer, porque no quieres hacer lo que yo te digo, ¿no? Dispón a hacer la voluntad de Dios y el Señor va a escribir una historia extraordinaria en tu vida. ¿Quién mejor para que escriba nuestra historia que el Señor?